Bien, buenos días. Vamos a reanudar la audiencia de juicio dispuesto en las causas 2155-2522. Por favor, señor secretario, informe sobre la presencia de las partes y los testigos convocados. Sí, señor presidente. Se encuentran presentes todas las partes, con excepción de los imputados, quienes con fecha, por providencia de fecha 17 de octubre del corriente año, fueron autorizados a no asistir a las audiencias de debate venideras en las que no se requiera necesariamente su presencia, por aplicación analógica de lo normado en el artículo 366, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, ante el pedido efectuado por sus defensores. Por otro lado, le informo al señor presidente que los testigos convocados para el día de la fecha son Hugo Rafael Parsons, cuyo testimonio estaba previsto para las 9:30 horas. A las 12 horas tenemos convocado a Liliana Latorre y a las 14 horas a Catalina Irene Alanís. Muy bien, señor secretario. Bueno, como cuestión previa... Perdón. No, iba a plantear una cuestión, pero lo escucho primero a usted. Sí, yo también después tengo una cuestión para plantear. Es cortito lo mío. Les quiero consultar a las partes si tienen algún inconveniente en que presencien en la audiencia, carácter de público, dos testigos que ya declararon en forma anticipada, que son concretamente Cristina Comandé y Lucía Beatriz Fariña, casos 86 y 77. Están en la antesala y si las partes no se oponen, la vamos a hacer ingresar para que asistan a la audiencia. El Ministerio Público no tiene oposición. ¿Ninguna oposición? Toda vez que ya han declarado en este juicio, no hay ninguna oposición. Perfecto. Lo hacemos ingresar entonces. Bueno, pidieron la palabra el querellante y la señora fiscal. Señora fiscal, le doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dos cuestiones, una de índole administrativa, si se quiere, poner en conocimiento del tribunal y del resto de las partes que en la próxima audiencia estaré ausente por licencia compensatoria concedida y sin perjuicio de que estarán presentes las doctoras Clarisa Miranda y Viviana Sánchez. Me reemplazará el fiscal general Alejandro Alagia o eventualmente el fiscal general Jorge Aguad, que están habilitados para ello. Como segunda cuestión, voy a plantear al tribunal, mediante recurso de reposición, que revea la decisión adoptada en el día de ayer en la providencia que me fue notificada a última hora y que hoy pude tomar contacto a partir del incidente, en cuanto habilitó a no asistir a los imputados a la audiencia por aplicación analógica del artículo 366. Entiendo que es procedente tramitar este recurso en la audiencia por dos cuestiones. En primer lugar, porque tiene que ver con el desarrollo puramente del juicio y en segundo lugar, porque tiene que ver nada más ni nada menos que con la asistencia de los acusados. En este sentido, señor presidente, después de haber revisado las peticiones de las defensas, advierto que no se ha justificado de manera fundada, salvo el caso que podría ser el vinculado al señor Miguel Osvaldo Echecolás, pero que entiendo que hay un
hay una cita allí de un precedente que habilitaría al tribunal a resolver como lo hizo, que creo que es inapropiado en tanto se autorizó a los imputados en otra causa, citó especialmente Nicolaides, a que no estuvieran presentes en los alegatos. Y estamos aquí en el comienzo de la producción de la prueba y entiendo que la asistencia de los acusados es imprescindible, es necesaria porque sobre ellos recae la facultad de poder controlar la prueba. Como segunda cuestión, porque considero que el artículo 366 no habilita una aplicación analógica. La regla que está regulada allí por el legislador es el deber de asistencia de los acusados y solo mediante vía de excepción se podrá eximirlos de que estén en la sala, pero deberán continuar el juicio en una sala contigua. Por lo tanto, entiendo que aquí la providencia hace la excepción de la excepción, habilitando a los acusados que, como reitero, no han justificado de manera seria y fundada cuáles son los verdaderos motivos por los cuales no están en condiciones de asistir. Me refiero a ello porque algunos imputados han manifestado el deseo de no estarlo, otros simplemente han solicitado la exhibición de hacerlo, y en el caso, por ejemplo, del imputado Minicucci y su defensa, solo por aplicación del artículo 366, que no habilita esta excepción. Por otra parte, porque varios acusados están en situación de arresto domiciliario, entonces no se explica por qué no podrían acudir a la audiencia. Y agrego que el señor Mancuso está en libertad, con lo cual tampoco se entiende por qué él no va a asistir a la audiencia cuando es su obligación hacerlo. Con relación a las justificaciones en razones de salud, entiendo que tampoco, además de que no han sido invocadas, de acuerdo a lo que hemos escuchado en la audiencia pasada, se han invocado ninguna situación de gravedad que impida que puedan estar presentes. Se invocaron cuestiones auditivas, de hipertensión arterial, visuales, diabetes, todas enfermedades crónicas que son controladas y que de ningún modo agravarían la presencia de los imputados aquí. Ni siquiera tampoco se invocó alguna cuestión de índole administrativa, como suele suceder en algunos casos, como podría ser la imposibilidad del servicio penitenciario de poder cumplirlo, que tampoco, adelanto, está justificado porque no tenemos un informe del servicio penitenciario que no pueda cumplir con los traslados. En este sentido, entiendo que, salvo situaciones excepcionales en las cuales los acusados justifiquen por razones de salud, voy a solicitar que esos sean los casos que se excepcionen para asistir al juicio y que los imputados continúen viendo y presenciando el debate por el sistema de videoconferencia. El resto de los acusados deberían estar presentes y por eso solicito al tribunal que haga lugar a la reposición planteada en los términos que he invocado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, previo a resolver, vamos a escuchar el planteo de la querella. Gracias, presidente. Hola, hola. No, parece que anda mal el sonido.
Buen día, señor presidente. Nuestra querella va a adherir primero al planteo de la Fiscalía respecto de la presencia de los imputados en las audiencias, agregando además la solicitud de, en el caso del imputado que se encuentra en libertad, Mancuso, de que su traslado y su permanencia en el debate y en el edificio de Comodoro Pi sea supervisado por personal del Servicio Penitenciario Federal para que no se produzca los hechos que se están generando en otros juicios por delitos de lesa humanidad, que están libremente caminando por aquí y además en situaciones de intimidación a las víctimas o a los querellantes o a los propios integrantes de las comisiones por la memoria, verdad y justicia. Y lo segundo es nuestra querella en conjunto con la querella de la doctora Flavia Fernández, va a desistir de los testigos de la familia Arroyo, Sofía Arroyo y Marina Arroyo, que además, bueno, lo hacemos con la intención de que se resuelva, si se puede, en este momento, porque además están en el edificio y querían presenciar la audiencia. Así que desistimos, si no hay oposición de las otras partes, de Sofía Arroyo y de Marina Arroyo. Por esa familia va a declarar solamente Eva Arroyo. Y también, a los efectos de poder ordenar y mejorar la celeridad de las testimoniales, venimos a desistir de los testimonios de 3 integrantes de la familia Di Pasquale que estaban programados para la semana que viene. Ellos son Pedro Fernando Di Pasquale, Claudia Di Pasquale y Laura Di Pasquale. El único que se mantiene de esa familia como testigo es Jorge Di Pasquale. Y proponemos, para acelerar y aliviar también la tarea administrativa y de contacto del tribunal, proponemos para ocupar ese lugar que quedaría disponible la semana que viene a un testigo que es familiar y es querellante, que se llama Pablo Venegas, que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, ha viajado desde Mar del Plata, va a permanecer en Buenos Aires una semana, es un testigo propuesto y admitido y queríamos, ofrecerlo como reemplazo, si no hay oposición de las partes, para que pueda, aprovechando que está en Buenos Aires y que lo podemos notificar hoy mismo, está inclusive aquí en el edificio, obviamente no va a entrar a la sala, para que pueda hacer el reemplazo de los 3 hermanos Di Pasquale, del lugar que ocupaban los 3 hermanos Di Pasquale y que estamos desistiendo para el jueves que viene. Señor presidente, le pido por favor que me aclare de los Di Pasquale, ¿me repite los nombres? Sí, desistimos de Pedro, Sí. de Claudia Sí. y de Laura. Muy bien. Y mantenemos a Jorge Fernando. Perfecto. Señor presidente, de acá, la Secretaría de Derechos Humanos, en principio vamos a adherir al planteo formulado por la Fiscalía, entendiendo que los imputados deben estar en la sala y en caso de excepción en una sala contigua, pero deben estar cerca como para poder evacuar cualquier consulta que se necesiten y poder estar en las salas cuando se los requiera. Y por otro lado también no voy a poner ninguna oposición al desistimiento formulado de los testigos por el doctor Yonto. Muy bien. Sí, nuestra querella también adhiere al recurso de recusación que interpuso la Fiscalía por los mismos fundamentos y con respecto a los testigos que manifestó el doctor Yonto, también nuestro acuerdo. Lo del doctor Yonto no le escuché bien. Con respecto a esta querella había ofrecido a Sofía y a Marina Arroyo, que también desistimos de su citación. Señora fiscal, en punto a los desistimientos, le doy la palabra. Sí, respecto de Sofía y Marina Arroyo no tenemos oposición a que sean desistidas. Y en el caso de la familia Di Pasquale, de Pedro y
Claudia Di Pasquale. En su oportunidad, la Fiscalía había pedido la incorporación por lectura de esos testimonios y la querella había pedido para juicio, así que nosotros pedimos que se mantenga la incorporación por lectura de los testimonios prestados en debate oral en la causa Olivera Rovere del TOF 5 del año 2009. Muy bien. Doctor Chítaro, Sí, señor. únicamente le doy intervención en punto a los desistimientos de los testigos. No así de el planteo de reposición porque es sin sustanciación. No, eso lo tengo claro, señor presidente. El punto es que el letrado de una de las querellas introdujo una cuestión relativa puntualmente a uno de mis defendidos y me veo en la obligación de despedirme. Esto tiene que ver con que mi defendido Mancuso sea supervisado por personal del Servicio Penitenciario Federal. Sobre ese punto, ¿no? En todo caso, de lo que resuelva el tribunal o la presidencia, respecto a este pedido, usted tendrá oportunidad de oponer reposición. Ahora le doy intervención en punto a los desistimientos. Bien, entonces veremos la resolución del tribunal. Gracias, señor presidente. Con relación a los desistimientos, bueno, yo entiendo que fueron desistimientos lisos y llanos. En la medida que esto no importe la incorporación por lectura de ninguna declaración testimonial o nada parecido que haya en el expediente con relación a estas personas, esta defensa no tiene ningún inconveniente en estos desistimientos, los consiente. Ahora, si esto se trata, como acaba de sostener la Fiscalía, de la incorporación de algunas declaraciones, bueno, entonces nos oponemos, esta defensa se opone a los desistimientos formulados, señor presidente. Doctor Ranusquio, ¿quién? Doctor Vilar. Me adhiero a lo que dijo el doctor Chítaro con la aclaración de los fallos de la Corte Benítez, Patri y Alonso que prohíbe la incorporación por lectura. Doctor Sebastián Velo. Sí, señor presidente. Sí, adhiero a lo que acaban de decir mis colegas. Muchas gracias. Don Rosoro. Lo mismo, señor presidente, agregando a lo expuesto por el doctor Chítaro en el sentido de que el desistimiento comprende esa situación y por tanto no puede ser incorporada a la prueba de un material documental. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Doctor, sí, simplemente... no, está bien. Adherirme al planteo de mis colegas propinantes, ya que inclusive considero que la incorporación por lectura no es uno de los casos previstos en esta situación por el 391, con lo cual no correspondería la incorporación por lectura. Si los testigos pueden declarar, como ya lo manifestó el doctor Yonto inclusive, y los está desistiendo, se los desiste, su incorporación no se podría incorporar por lectura. Bueno, ahora sí.
Bien, vamos a continuar. En punto al planteo de reposición formulado por la Fiscalía y con a las adhesiones de las querellas, el Tribunal no hará lugar, en tanto no advierte agravio alguno a las partes peticionarias y considera además que la presencia del imputado se fundamenta en el ejercicio del derecho de defensa en el juicio, que en este caso no se ve afectada por la presencia de sus defensores, quienes lo representan. Por otra parte, en la medida en que no sea necesaria su presencia para realizar actos procesales concretos, tampoco se advierte de perjuicio alguno. Ahora bien, por presidencia, hago lugar al pedido del querellante, el doctor Yonto, en punto al desistimiento de las testigos que habían sido convocadas, Sofía Arroyo y Marina Arroyo. Con relación al resto de los planteos, los tengo presente para resolver en su oportunidad. Hacemos pasar entonces, si están en la antesala, las testigos, bueno, que ya no son convocadas para este juicio, Sofía Arroyo y Marina Arroyo. Bueno, señor secretario, hacemos pasar entonces al testigo Hugo Rafael Parsons. Buenos días, señor. Toma asiento, por favor, ahí. ¿Le quieren acercar una silla a la señora que la acompaña? Sí, pase tranquilo. Señor Parsons, usted ha sido citado para prestar declaración testimonial en esta causa número 2155-2522, caratulada Mancuso y otros, sobre privación ilegal de la libertad. Usted ya ha sido informado por Secretaría quiénes son los imputados y quiénes son el resto de las partes, las víctimas que se han presentado como querellantes. Le hago saber, de todos modos, le recuerdo que usted va a aclarar bajo juramento y que el Código Penal prevé penas de prisión para aquellos que se pronuncien con falsedad. Quédese sentado, le voy a tomar juramento ahora. ¿Sí? ¿Jura o promete decir verdad de todo cuanto supiere y le fuera preguntado? Sí, juro. Muy bien, señor Parsons. Ahora le voy a preguntar algunos datos personales nada más. Díganos, por favor, su nombre y apellido. Hugo Rafael Parsons. Bien. Usted tiene un buen tono de voz, pero le pido por favor que hable cerca del micrófono o acérquese un poquito más el micrófono. Sí. Porque por ahí no se escucha atrás. ¿Cuál es su edad? 81 años y en diciembre cumplió 82. Muy bien. ¿Su estado civil? Casado. ¿Profesión u ocupación? Jubilado. Como le dije antes, ustedes ya le informaron quiénes son los imputados y quiénes son las víctimas. ¿Tiene alguna circunstancia que pueda incidir en su testimonio, ya sea por vínculo de parentesco, enemistad, amistad, acreedor, deudor, que condicione de alguna manera su testimonio?
No lo entendí bien, disculpe. ¿Tiene algún interés en el resultado de la causa? ¿Algo que lo pueda...? Sí, tengo interés, sí. ¿Cuál es su interés? Para mí es que quiero terminar de declarar porque ya tengo 82 años y siempre tengo algunos recuerdos que no los quisiera tener. Bueno, entonces esperemos que esta sea la última declaración. El testigo, ahora van a hacer preguntas la fiscal, las querellas, los defensores y también los miembros de este tribunal, ¿sí? Usted esté tranquilo, si necesita una pausa me la pide, si necesita lo que necesite me lo pide a mí, ¿sí? Muchas gracias. Usted declare tranquilo, tratando de mirar al tribunal, no hace falta que esté mirando para allá, y le va a hacer preguntas la señora fiscal, los querellantes, como ya le dije, y también la defensa la ofreció el doctor Chítaro también, no, el doctor Ranusquio, así que lo va a mirar el doctor Vela. Pero vamos a empezar por darle la palabra a la señora fiscal para que lo interrogue, ¿sí? Señora fiscal, tiene la palabra. Gracias. Buenos días, señor Parsons. Quería, en principio, que usted nos relate todo lo que recuerde sobre su secuestro y los lugares donde estuvo cautivo, pero principalmente le vamos a pedir que nos dé mayores precisiones sobre el último lugar donde usted estuvo antes de su liberación. Por favor, el audio. Bueno, voy a empezar, lógicamente, por el primer día cuando me secuestran. Un 5 de noviembre del 76, creo. A la 1 de la mañana. Había vuelto con mi esposa de ver una película y llegué a mi casa a la 1. A las 2 de la mañana ya había como 15 personas rodeándome toda la casa, rompiéndome la puerta de la cocina. Entraron, me revolvieron todo, los hijos que tenía eran chiquitos. Todo lloraba, fue un desastre. Y ahí, que me revisaron todo, querían levantar un piso de madera que tenía yo en una de las piezas y uno dijo, no, déjenlo. Que fue más o menos el que comandaba. Todos estaban de ropa de civil, menos el que comandaba, que tenía ropa militar, pero sin los grados. No sé si me expliqué. De ahí me suben en un Falcon, el que manejaba, el que mandaba, quien habla atrás con 2 custodias más, en un Falcon. Y ahí me sacan y me llevan ahí, que no recuerdo el nombre, cerca de la CGT, donde que quedó abandonado cuando se va a la Plata, que quedó abandonado, ese pedazo de ruta. No recuerdo el nombre. Ahí estuve 5 días. Cuando me toman los datos, me hacen preguntas. Y en una de las preguntas, yo no voy a negar el color político que yo tenía. Le dije el color político y me agarraron 2 que no me mataron de casualidad, pegándome. Ahí lo único que a la tarde me sacaban para ir al baño y no daban agua. 5 días sin comer. Yo había dicho en aquella oportunidad que conocí el lugar, a ver si lo encontraban, que había una rotura de vidrio donde era como una estrella y la cola esa que le ponemos para Navidad, los arbolitos de Navidad, ¿no? Y ahí identifiqué. Al 5.º día
Me dicen, hay traslado, sacalo él. A 3, nos subieron una camioneta toda cerrada. Esto sería aproximadamente las 11, las 12 de la noche. Y tomó la camioneta esa, sentía yo me quedé parado y sentía que un vientito me corría de acá. Iba con los ojos vendados, me levanté un poquito de la venda y vi, y como uno estaba ya acostumbrado a oír tantas veces Ezeiza, vi que era camino a Ezeiza. Y después cuando nos bajan allá, yo lo conocí a ese lugar por el cuatrerismo. Me bajan del camión, me entran, siento que cuando se hablaba se retumbaba un poco adentro y veo que era un galpón grande. No veo, siento que es un galpón grande. Y una parte, una pared estaba rústicamente hecha muy mal levantada la pared. Y ahí es donde me dicen que yo pierdo, que yo ya soy un número. Me sientan acá y dice, vos de acá en más sos el número 1. Bueno, ahí me sacan 3, 4 veces a declarar si yo andaba en esto, andaba en aquello, a qué grupo pertenecía. Bueno, también acá me castigaron un poco, no tanto como allá, pero me castigaron un poco. Y ahí me hicieron interrogatorios, pero verbales. Yo en una de las partes creo haber conocido por intermedio de la voz, porque en el momento que me levantaron yo había sido presidente del Consejo Deliberante de Escobar. Y había tenido en aquel momento, en el golpe, que ponen a cargo de la comisaría a un militar. Y yo tengo unas palabras con él, porque quería poner un cartel en el Consejo Deliberante clausurado. Yo le digo la verdad, dije, la primera vez que se clausura, no es una carnicería, un almacén. Bueno, eso, peor. Y entonces ese día que me interrogaron ahí, por la voz, creo que era este militar el que me interrogó esa vez. Después de ahí, que estábamos atados, engrillados, a 30 centímetros, 40 centímetros del piso, hay un traslado muy grande, porque llegaron otros camiones, bajan detenidos, ahí calculo que podríamos haber sido 70, 60 más o menos. Pero trajeron, un montón trajeron, y que de ahí vi que la cosa era muy, muy fea, porque al lado mío, detenido, también estaba el doctor Oro, recién recibido de médico, y preguntaron si había algún enfermero o algún médico, y él levantó la mano y dijo yo. Cuando viene a contarme qué es lo que hizo, él mismo me dijo,
yo soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque a todos les di inyección que le iban a trasladar en avión para que estén calmados. Yo calculo entre 2 camiones, que también sentí los gritos que decían, no metan más, que acá nos estamos ahogando. Y sentimos el grito y se ya a cerrar el portón, que ustedes ya están muertos. Efectivamente, quedamos 7, 8 ahí en ese donde estábamos. Lo que no puedo decir son las fechas porque no me acuerdo, hace tanto tiempo. Y nos llevaron también engañados de donde estábamos, en ese galpón todavía, y nos llevaron a una parte donde era el sótano. Pero éramos 5 los que habíamos quedado, 4 o 5. De esos 4 o 5 fue la primera vez que nos vimos la cara, porque siempre la tuvimos vendada y encapuchada. Y al otro día nos sacan, otra vez nos llevan otra vez al galpón. Pasan 2 días más, que esto ya sería aproximadamente el 23, 24 de diciembre, cuando nos sacan de ahí, nos cargan en un coche y que nos trasladaban. En ese coche habíamos quedado 3, ¿cierto? Porque ya anteriormente se habían ido 2 más. Habíamos quedado 3. Sí, creo que eran 3, éramos 3. Resulta que nos cargan, a mí me ponen el baúl con otro técnico como yo. Arranca el coche. ¿A dónde nos llevarán? No digamos, ¿a dónde nos trasladan? Pero ya en una vuelta un golpe y el roce de una rama y sacamos la conclusión de que nos estaban dando vuelta ahí en ese campo y nos trajeron a la parte de adelante del cuatredismo. No sé si me explico. Y ahí nos hacen pasar por primera vez, nos sacan la capucha y la venda. Yo no podía ver bien porque todo el resto se me había hecho una conjuntivitis que no veía bien. Tardaron hasta que me terminé de bañar, un rato más me hicieron bañar. Había como 30, 40 personas dando vuelta con los pantalones al revés. Había pensado que me iban a traer un ojero. Dije, no. Resulta que había
un espacio donde había mujeres detenidas y en este lado también los hombres, acá un pasillo largo. Y ahí estuvimos sueltos por varios días que no comíamos. Vi cómo se distribuía la comida. Entonces yo, para tener la cabeza siempre ocupada en algo y no en eso, era que yo empecé a repartir y a darle las porciones a cada uno lo que le correspondía. Y lavaba todo lo que era las ollas y eso cuando tenían de comer. Que sinceramente era cada 2 días, cada 3 días comíamos. No era todos los días. Bueno, hasta que llegamos a febrero, mediados de febrero, hubo interrogatorio, muchas veces traslado. Hasta que, no recuerdo bien la fecha, era febrero. En total estuve detenido 104 días. Hasta que escuché que iba a haber traslado rápido porque tenía que agrandarlo, porque tenía que caber más gente ahí donde estábamos. Y le empiezan a dar, lo iban trasladando a todo. Y yo saqué una conclusión. No todos los que estábamos ahí adentro, todos estábamos por lo mismo. Se decía que había gente más pesada, menos pesada. Y entonces a los primeros que empezaron a trasladar, que recuerdo, fue al que era secretario general de farmacia de acá de Capital, a un compañero Arroyo de apellido, voy a dar algunos nombres que recuerdo, los demás hay varios que no los recuerdo. El doctor Ugeli, Noni de la Diosa, bueno, varios más que no me acuerdo el nombre. Señor Parsons, ¿le parece? Le voy haciendo algunas preguntas para ir guiándolo por ahí de cosas que por ahí se olvidó de decir. ¿Qué edad tenía al momento del secuestro usted?
más o menos aproximadamente. Creo que 41. Y usted dijo que era presidente del Consejo Deliberante de Escobar. Además, ¿trabajaba en algún otro lugar en aquel momento? Sí, trabajaba en la acería de Techín, en Campana. ¿Y de ahí hubo algún otro compañero que desapareció? Sí. ¿Recuerdan los nombres? No. Sinceramente no me acuerdo. ¿En época anterior o posterior a usted? ¿Saben qué época? Sí, fue al principio cuando empezaron los secuestros. Porque ese compañero que fue quiso hacer una denuncia, entonces está desaparecido. Usted nos habló del secuestro que fue en su casa, pero queríamos saber si recuerda el domicilio de su casa de aquella época. Sí, Moreno, en la calle Moreno, entre Moreno 734. ¿También era de Escobar, de la localidad de Escobar? Sí, de la localidad de Escobar. Usted dijo que le hacían preguntas por el color político. ¿Cuál era el color político de usted en ese momento? Porque fui y soy peronista. Lo voy a llevar ahora a este último lugar donde dice que lo trasladaron con unas personas y que dijo que había mujeres y que había hombres. Quería saber si usted recuerda que en ese sector también hubiera calabozos. Sí, exactamente, había 5 calabozos. Había 5 calabozos. Sí. ¿Recuerda si había algún tipo de iluminación en el lugar? ¿La luz entraba por algún lugar? Había 2 claraboyas y una estaba en los vidrios rotos, que cuando llovía se llenaba todo de agua. Y ahí arriba también, voy recordando, ponían de vigilancia arriba de ese techo un policía. ¿Recuerda? Que me parecía que era de la provincia de Buenos Aires. ¿Estaba uniformado? Y lo vi con una chaqueta. Por eso digo, me parecía que era de la provincia de Buenos Aires. Y ya que mencionó a este policía, ¿recuerda si ustedes podían apreciar si era el mismo, si iban rotando? No. Siempre se manejó una guardia que era buena, una que era regular y una que era mala. Y a ver cómo era eso. ¿Era por fuera o era también adentro del lugar donde estaban ustedes? Adentro del lugar donde estábamos nosotros. Esto estoy hablando dentro del galpón, ¿eh? El que estaba... donde están las calabozos es otra cosa. Bueno, quería saber si nos puede aclarar un poco qué veía en esa claraboya y qué veía dentro en cuanto al tema guardias y gente que lo custodiaba. Claro, porque a veces alguien le pedía, che, no me puede tirar un cañón, no me puede tirar. Entonces, le llevaban, le tiraban un cañón o algo que le pedían. Siempre estaba la guardia ahí arriba. ¿Por la claraboya? Sí, siempre caminando por ese techo. ¿Y adentro? ¿Cómo los custodiaban a ustedes, más allá de que se podían mover en ese pequeño espacio?